preguntas y vamos a continuar con nuestro simposio. En este momento les tengo el gusto de presentar al doctor Juan Sebastián Cabrera. El doctor Juan Sebastián es médico internista y cardiólogo y está haciendo su fellow de electrofisiología en la Fundación Cardioinfantil con la Universidad de La Sabana. Y él nos va a hablar de algo que es muy importante en nuestra zona latinoamericana y es la cardiopatía chagásica y una de sus manifestaciones más grandes, que es la taquicardia ventricular. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un paciente con taquicardia ventricular y cardiopatía chagásica? Doctor Juan Sebastián, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar, como dijo el doctor, sobre la ablación de la taquicardia ventricular en el contexto de una cardiopatía chagásica. Entonces, como ustedes bien saben, es una patología que es bastante prevalente en Latinoamérica. Aproximadamente hay de 6 a 7 millones de personas afectadas en todo el mundo, con unas 12.000 muertes anuales por esta causa. Y algo muy importante es que aproximadamente hay uno de cada 10 pacientes infectados con un verdadero diagnóstico. En Colombia tenemos aproximadamente 437.000 infectados. El 30% de estos pacientes van a desarrollar algún tipo de cardiopatía con una mortalidad anual del 4% y la muerte súbita puede variar dependiendo de las diferentes cohortes, que puede variar desde el 30-40% hasta casi el 60%. Entonces, esta imagen la traigo para mostrar la importancia que ya nombré previamente. Entonces, es una patología que va a estar dividida en tres fases, básicamente. Una infección aguda, que va a ser de unas pocas semanas. Una fase crónica, que vamos a tener un contexto de pacientes que van a ser asintomáticos entre un 70 a un 75%, y entre un 25 a un 30% de estos pacientes van a desarrollar algún tipo de síntomas, ya sea gastrointestinal o cardíaco. Ya vamos a ver cómo la cardiopatía chagásica es una de las manifestaciones o la manifestación más frecuente, con un 85-95% de los pacientes sintomáticos que la manifiestan. Eso también va a variar dependiendo de la literatura de cada región, porque hay países que tienen mayor manifestación gastrointestinal, hay otros que tienen mayor manifestación cardíaca. Algo muy importante para resaltar es la alta mortalidad que van a tener estos pacientes. Entonces, en este estudio podemos observar cómo vamos a tener una mortalidad del 7,9% en el seguimiento de estos pacientes, y la mortalidad de causa cardiovascular es la mortalidad más importante que vamos a observar. Adicionalmente, que vamos a observar en un 6,3%, vamos a tener una muerte por falla cardíaca en un 3,5% de toda la totalidad de los pacientes, y vamos a tener una muerte súbita de 2,6%. Esto es en la totalidad de pacientes. Entre más enfermos vamos a observar a nuestros pacientes, pues la proporción de mortalidad va a ser muchísimo mayor. Aquí podemos observar cómo la mortalidad en los pacientes que van a tener una fracción de eyección menor del 35% puede ser cercana al 20% anual, de muerte anual. Y en estos pacientes van a tener un 5 a un 10% de mortalidad de causa cardiovascular de muerte súbita, y la principal causa de muerte súbita en esos pacientes son arritmias ventriculares. Aquí podemos observar en los pacientes con falla cardíaca cómo de los pacientes que van a fallecer, vamos a tener un 31 en esta cohorte de pacientes, un 31% de muerte súbita en los pacientes que tienen clase funcional NIHA 2, y cómo eso se disminuye a un 15% en los que tienen clase funcional 3 y 4, porque mueren más, hasta un 57% de causas de falla de bomba más que de causas arrítmicas. Adicionalmente, esto, a diferencia de las cardiopatías no isquémicas, en las cardiopatías no isquémicas diferentes al Chagas, vamos a observar que en los pacientes que tienen una clase funcional 3 a 4, esta causa de muerte súbita de origen arrítmico se va a disminuir muchísimo, porque la gran prevalencia de muertes o la gran proporción de muertes va a ser por falla de bomba. ¿Cuál es la importancia de esta muerte súbita de origen cardiovascular en los pacientes con cardiopatía chagásica? Aquí podemos observar cómo los pacientes que van a presentar algún tipo, desde taquicardia ventricular no sostenida en un Holter, son pacientes que, por el solo hecho de tener taquicardia ventricular no sostenida en un Holter asociado a cardiopatía chagásica, ya van a tener un riesgo de muerte súbita hasta un 5%. Aquí podemos ver
cómo esto puede aumentar casi a un 20-25% si el paciente ya ha tenido algún antecedente de taquicardia ventricular sostenida, ¿sí? Si nuestro paciente ya ha tenido un episodio de taquicardia ventricular sostenida, ya es un paciente que tiene casi que el 20% de riesgo de muerte anual. Obviamente esto ha disminuido a través del tiempo, ya que le implantamos dispositivos de cardiodesfibriladores a nuestros pacientes, por lo cual aquí podemos observar que la disminución de muerte ha disminuido, pero pues igual el riesgo de arritmias ventriculares es alto. ¿Qué predictores podemos tener en los pacientes sobre que vayan a presentar una arritmia ventricular y a los cuales tenemos que tener una vigilancia muchísimo más estrecha? Aquí podemos ver cómo el realce tardío de gadolinio, el solo hecho de tenerlo positivo, ¿sí? De tener algún realce tardío de gadolinio en la resonancia, nos va a aumentar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes de origen cardiovascular comparados con los que no tienen realce tardío. Adicionalmente, la cantidad de realce tardío también es un factor importante. Como ustedes ven aquí, el solo hecho de tener un gramo de realce, un gramo de miocardio con realce tardío por cada gramo que vamos aumentando, esto va a aumentar un 2,3% de muerte súbita en los pacientes. Y en el punto de corte de mayor de 12,3 gramos podemos observar cómo en este contexto los pacientes van a tener 3,6 veces mayor riesgo de mortalidad que los que tienen un realce tardío de gadolinio de menos de 12,3 gramos, como bien lo expresa la gráfica. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en un paciente con taquicardia ventricular chagásica? Ya vimos que es una patología que es relativamente frecuente en Latinoamérica, que tiene una gran cantidad de muertes y que una de las principales causas de muerte van a ser las arritmias ventriculares. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Quiero basar el resto de la revisión en un caso clínico que tuvimos en la fundación, que es un paciente de 60 años que nos llegó a haber remitido, tenía fracción de eyección del 40%, hipertensión arterial, diabetes mellitus, y no lo remiten con una neoplasia de vejiga en estudio. El paciente en los cuadros rojos van a ver los episodios que ocurrieron previos al ingreso a la Fundación Cardioinfantil. Aquí podemos observar cómo tuvo uno de los primeros choques el 5 de julio en el hospital de remisión. Le inician impregnación con amiodarona. El 18 de julio vuelve a presentar 3 episodios de taquicardia ventricular con choques, por lo cual consideran que el paciente se encuentra en tormenta rítmica, inician intubación orotraqueal e inician la remisión. El paciente ingresa remitido a nuestra institución el 23 de julio, dado que tiene un antecedente de una masa en la vejiga que no teníamos definido el pronóstico de este paciente, se le solicitó valoración a urología, los cuales indicaron una resección, pero por una infección de vías urinarias que tuvo, esa resección se pudo realizar hasta el 29 de julio, ya que necesitábamos el pronóstico oncológico del paciente para definir o no el tratamiento. Se definió que el paciente se le realizara una simpatectomía, la cual se realizó el 4 de agosto, y con eso el paciente dejó bueno, ya intubado con la simpatectomía, con la amiodarona, el paciente dejó de presentar episodios de taquicardia ventricular, se pudo extubar y se le pudo dar salida con una cita control con nosotros en un mes. Adicionalmente, el paciente no alcanzó a cumplir el mes cuando el 30 de agosto reingresa por episodio de 7 descargas del dispositivo, por lo cual se decide realizar intubación orotraqueal nuevamente, ¿sí? Y esta fue la arritmia, los electrogramas, aquí los podemos observar, los electrogramas del dispositivo, y aquí la arritmia clínica que vamos a observar, que nos muestra una morfología de bloqueo de rama derecha con un eje superior y un D1 negativo. ¿Qué es lo que pasa con estas arritmias en la cardiopatía chagásica? Entonces, este fue un estudio que se realizó en la institución donde podemos observar como la gran mayoría de las cicatrices que se iban a evidenciar en los mapas iban a ser basales laterales en un 72%, iban a estar localizadas en el ápex en un 16% y en el tracto de salida del ventrículo derecho en un 12%. Y cada una de estas localizaciones iba a tener un espectro de morfología del electrocardiograma de la arritmia que nos iba a permitir
digamos que saber antes de iniciar el procedimiento posiblemente dónde iba a estar localizado. Aquí podemos valorar cómo la morfología de nuestro paciente era la que más se iba a correlacionar con posiblemente un origen, una cicatriz inferolateral. Adicionalmente, cuando se inició el estudio de estos pacientes con cardiopatía chagásica, que en Brasil fue las primeras experiencias con ablaciones epicárdicas de los mismos, porque se observaba que solo iban a tener un 16% de éxito en el endocardio, estaba la duda si realmente la cicatriz era totalmente epicárdica o también había cicatrices endocárdicas. Aquí en este estudio realizado en la institución con 19 pacientes con cardiopatía chagásica, en los cuales se recogieron 8.000 puntos epicárdicos y 6.000 puntos endocárdicos, y se realizó una correlación entre esos puntos endocárdicos y epicárdicos. Se pudo observar que la cicatriz epicárdica si era mayor que la endocárdica, pero los pacientes iban a tener un compromiso transmural bastante importante, ¿sí? No, la cicatriz no iba a estar exclusivamente en el epicardio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ablación la vamos a hacer endocárdica o epicárdica. Entonces, aquí en este estudio podemos ver cómo la ablación epicárdica va a tener un mayor beneficio en los pacientes y un mayor éxito que cuando lo comparamos con la ablación endocárdica. La ablación efectiva endocárdica aquí va a ser en este estudio del 20% comparado contra un 33% epicárdica, parcialmente efectiva en el endocardio 20% versus un 53%, y fallida, que es lo más importante, 60% en el endocardio. O sea, si vamos a hacerle un abordaje exclusivamente endocárdico a nuestros pacientes, vamos a tener un procedimiento fallido en el 60% comparado contra un 13%. ¿Y eso en qué repercute? En que los pacientes con abordaje solo endocárdico vamos a tener una recurrencia del 80% a 700 días comparado con un 40% de la ablación endoepicárdica. Eso es algo muy importante basado en lo que dijo el doctor Betancourt, y es que a pesar de que que le hagamos una ablación endoepicárdica a nuestros pacientes con TB de cardiopatía chagásica, nosotros no vamos a curar al paciente, ¿sí? La probabilidad de que ese paciente recurra más adelante igual sigue siendo alta, pero lo que vamos a hacer es que, digamos, nuestro paciente pueda entrar a un trasplante o pueda tener una calidad de vida muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro paciente entró en tormenta, hicimos que lo valorara falla cardíaca entró a correr todos los estudios de trasplante. El 1 de septiembre el paciente comienza a hacer taquicardia ventricular que comienza a requerir múltiples choques, por lo cual se considera que el paciente requiere una ablación de urgencia endoepicárdica y debe ser bajo soporte de terapia mecánica ECMO. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros pacientes en el contexto que teníamos el paciente ahorita? Vamos a tener que vamos a observar un 25% de probabilidades de terapias por año, de choques o ATP, y adicionalmente 9% de probabilidad de tormenta rítmica. ¿Qué pasa si le damos a nuestro paciente amiodarona? Realmente nosotros siempre por protocolo, siguiendo las guías, les vamos a administrar a estos pacientes que ya han tenido un episodio de taquicardia ventricular. Si no tienen un CDI, implante de CDI, iniciamos manejo con amiodarona, pero aquí podemos observar que a 3 años tenemos una recurrencia de hasta el 73% de estos pacientes en taquicardia ventricular, y que si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica durante el episodio de taquicardia ventricular, vamos a observar cómo vamos a tener una mortalidad cercana al 70% de nuestros pacientes, que era el contexto del paciente que teníamos ahorita. Adicionalmente de la modulación autonómica, nosotros le hicimos ese procedimiento, bueno, le solicitamos a cirugía de tórax que hiciera ese procedimiento previo a ablación. La gran mayoría de evidencia son en pacientes que fueron refractarios a la ablación y se les hizo simpatectomía o denervación renal. Pero estos son procedimientos que tienen un éxito agudo bastante bueno, hasta en el 86%, como lo observábamos en nuestro paciente, pero tiene una recurrencia que va a ser del 40%, que fue lo que ocurrió en nuestro caso. ¿Qué nos queda a nosotros? La ablación. Entonces, en el contexto de los pacientes con cardiopatía chagásica, la ablación va a ser una muy buena medida en los cuales ya observamos que vamos a tener un éxito reducido del 20% endocárdico, vamos a subir cercano al 80%
cuando hacemos un abordaje endocárdico y epicárdico de éxito agudo, pero es muy importante lo que ya les decía, que vamos a tener una tasa de recurrencia, a pesar de que tengamos una ablación efectiva, del 40%. Por eso estos pacientes siempre tienen que tener un plan a largo plazo. Trasplante, definir si son pacientes que son candidatos a una reintervención. ¿Qué pasa en el abordaje de nuestros pacientes? Nosotros tenemos dos decisiones que tomar en el abordaje epicárdico, si vamos a hacer un abordaje inferior o un abordaje anterior. Nosotros en la institución realizamos siempre un abordaje anterior porque, como ustedes pueden observar acá, el riesgo de complicaciones se reduce a la mitad, del 10% a menor del 5%, y eso es lo que ha tendido que las instituciones migren hacia ese abordaje anterior, que también tiene sus complicaciones, como lesiones de las epigástricas, lesión de la mamaria, pero son muchísimo menores. Adicionalmente, este abordaje lo vamos a dividir como en tres fases. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es que mediante guía de ecografía intracardíaca miramos que si el paciente tiene un desfibrilador esté verdaderamente en el ápex del ventrículo derecho para que nos sirva como referencia. Si no es así, le avanzamos un catéter cuadripolar al ápex del ventrículo derecho, valoramos el ápex. Estas todas son imágenes del paciente que les estoy comentando en el caso, en el cual la dificultad era la distancia tan grande que teníamos entre el ápex y pues la pared del abdomen. Aquí se realizó la punción con la aguja TUI y adicionalmente hacemos una infusión, una aplicación de medios SD, medio de contraste, para mirar que estamos en el espacio pericárdico, y avanzamos una guía que evidenciamos que se mueve libremente en el ventrículo, y así podemos avanzar camisas para mapear el epicardio. ¿Qué fue lo primero? Evidenciamos que, como ya habíamos dicho, la localización de la cicatriz del paciente iba a estar evidenciada con lo que ya veíamos en el ecocardiograma de nuestro paciente y posiblemente localización arrítmica. Hicimos algo que se llama un mapa de isocronas, que nos iba a permitir evidenciar en qué parte de ese ventrículo iban a haber zonas de conducción lenta, y aquí podemos observar cómo las zonas de conducción lentas van a estar, pues digamos, aquí evidenciadas por los colores, y aquí se observan en los electrogramas como en un espacio muy pequeño pues en una zona muy pequeña, se va a demorar mucho la energía en pasar. Entonces, muy posiblemente sabíamos que sobre esta zona podía estar el istmo crítico, decidimos hacer inducción de arritmia en nuestro paciente en el epicardio, comenzamos a hacer mapa de la taquicardia. Aquí observamos que recolectamos un 100% de la longitud de ciclo en el epicardio, por lo cual dedujimos que posiblemente la arritmia podía ser, o el istmo crítico de la arritmia estaba 100% epicárdico, no había intramural o endocárdico. Y pues aquí evidencian los electrogramas lo mismo, como en esta zona va a haber una zona de conducción bastante lenta, que básicamente aquí podemos mostrar una correlación de la zona de cicatriz, la zona donde nos muestra una zona de conducción lenta en las isocronas, y el istmo crítico de la arritmia. Por este motivo decidimos dar ablación en este punto. El paciente está en taquicardia ventricular y en este instante pasa a ritmo sinusal, pues a ritmo de estimulación del dispositivo, con el primer set de ablación. Este es el total de ablación que hicimos, ¿sí? Estos son los tags de los puntos de ablación que se hicieron modulando esta zona del istmo crítico de la cicatriz y de la zona de conducción lenta. Adicionalmente, siempre tratamos de evidenciar que fue una cicatriz o una ablación lo más grande posible, con no captura a máxima salida, para evidenciar que esta zona crítica no tiene, digamos que no tiene otros canales que nos puedan conducir. Y posterior a eso le hacemos un protocolo de inducción de arritmias, donde evidenciamos que, a pesar de que el paciente entró incesante en arritmia, aquí estamos tratando de sobreestimular al paciente desde el ventrículo a muy alta velocidad sin inducir nuevamente arritmias, por lo cual consideramos que no era pertinente en el contexto del paciente entrar al endocardio a hacer ablación de forma endocárdica. Estas son las imágenes donde evidenciamos que el paciente entró en tormenta rítmica. Se le hizo ablación el primero de septiembre, el primero de julio, perdón. Perdón, aquí tengo mal la fecha. El primero de septiembre se le colocó, podemos evidenciar la cánula de ECMO, el pigtail que dejamos en el pericardio para vigilancia de cualquier complicación,
un balón de contrapulsación que colocamos al final del procedimiento y el tubo orotraqueal, y aquí podemos observar cómo el paciente se encuentra 2 días después ya extubado. Antes de retirar el píctel, hicimos un protocolo de sobreestimulación con el dispositivo sin inducción de nuevas arritmias estando el paciente ya extubado, por lo cual consideramos que fue un procedimiento exitoso, retiramos el píctel e iniciamos vigilancia. Aquí podemos observar, lo dejamos en monitoreo remoto y podemos observar cómo aquí los primeros días de septiembre, realmente el 1 de septiembre, estaba con más de una descarga al día y más de 5 episodios de TB tratados al día, y lleva de allá para acá casi un año sin nuevos episodios de taquicardia ventricular. Entonces, mensajes para la casa. La cardiopatía Chagas es una patología prevalente en Latinoamérica. Vamos a tener un 30% de compromiso cardíaco, hasta un 40 a 60% de riesgo de muerte súbita. Las arritmias ventriculares van a ser la principal causa de muerte súbita. Vamos a tener hasta un 70% de recurrencia a pesar del manejo con amiodarona. Por eso, los pacientes que tienen, así sea un primer episodio de taquicardia ventricular, tienen que ser valorados en un manejo interdisciplinario en un hospital de alta complejidad, porque posiblemente van a tener la necesidad de una ablación endoepicárdica para evitar recurrencias, pero es muy importante que igual quede el mensaje, y esta es la importancia del manejo interdisciplinario, no solo de electrofisiología, y es que a pesar de una ablación epicárdica exitosa, va a tener un 40% de recurrencia a 3 años, por lo cual este paciente debe requerir una valoración por falla cardíaca para definirle una estrategia de trasplante de recurrir nuevamente en arritmia. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, doctor Juan Sebastián. Yo creo que nos enseña varias cosas. Uno, Chagas es prevalente en Latinoamérica, habrá algunas zonas donde es más, otras menos. Número dos, la estratificación de Chagas va mucho más allá de la fracción de eyección. Es decir, si tenemos un paciente con fracción de eyección baja, pues obviamente va a tener un mayor riesgo, pero al tener una fracción de eyección normal o levemente deprimida no le configura protección a un paciente con cardiopatía chagásica, y las cicatrices van a ser un marcador de esa estratificación de riesgo. Y tres, apoyo de las conclusiones que usted dijo acerca de el trabajo multidisciplinario que se debe establecer en estos complejos pacientes. Muy bonito caso, muy buen tratamiento, pero pues obviamente sabemos que es una enfermedad progresiva y que puede conllevar a diferentes tipos de desenlaces. Afortunadamente en este caso las cosas van bien. Muchas gracias por su compañía.